Hay algo profundamente intrigante en la forma en que la ausencia puede despertar emociones que la presencia constante jamás logra provocar. Cuando desapareces de la vida de una mujer de manera firme, silenciosa y sin explicaciones innecesarias, no solo rompes un patrón, creas un vacío. Y ese vacío, lejos de ser neutral, empieza a llenarse con preguntas, recuerdos y, sobre todo, con emociones que ella misma no esperaba sentir. Al principio puede parecer que no pasa nada. Puede incluso mostrarse indiferente, distraída o completamente desinteresada. Pero lo que muchos hombres no comprenden es que la psicología femenina no funciona en línea recta, sino en capas. Lo que se ve en la superficie rara vez refleja lo que realmente ocurre en su interior. Cuando tú decides retirarte sin drama, sin persecución, sin rogar, estás enviando un mensaje poderoso. Tu valor no depende de su validación. Ese cambio lo altera todo. Porque en el momento en que dejas de estar disponible, dejas de ser predecible. Y lo predecible aburre, pero lo incierto obsesiona. Empieza a preguntarse por qué ya no estás ahí, qué cambió, si hay alguien más, si cometió un error. Y esas preguntas, que al inicio son simples curiosidades, poco a poco se transforman en una necesidad emocional de obtener respuestas. La mente humana odia los ciclos inconclusos. Cuando una historia no tiene un cierre claro, se queda dando vueltas, repitiéndose una y otra vez. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando te retiras sin dar explicaciones extensas. No le das el cierre que esperaba, no le das la validación que asumía tener. Y en ese espacio vacío, su mente empieza a trabajar sin descanso. Recuerda los momentos contigo, las emociones, las conversaciones, incluso los pequeños detalles que antes parecían insignificantes, ahora adquieren un nuevo peso. Lo que antes daba por sentado, ahora lo percibe como algo valioso que ya no está. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres cometen el error fatal. Regresan demasiado pronto, rompen el proceso, interrumpen esa reconstrucción emocional que se está formando en su mente. Porque cuando vuelves antes de tiempo, le das alivio. Y el alivio elimina la tensión. Y sin tensión no hay deseo. El verdadero poder está en la paciencia. Mientras tú te enfocas en tu crecimiento, en tu vida, en tu propósito, sin intentar forzar nada, ella continúa su proceso interno. Puede intentar distraerse, salir con otras personas, convencerse de que no le importas, pero las emociones no se controlan con lógica. Y cuanto más intenta ignorarlas, más fuertes se vuelven. Eventualmente llega el punto de quiebre. Ese momento en el que ya no puede ignorarlo más. Cuando la curiosidad se convierte en necesidad. Cuando el orgullo empieza a perder fuerza frente a la emoción. Y es ahí cuando reaparece. No por casualidad, no por aburrimiento, sino porque siente que necesita reconectar contigo para recuperar algo que perdió. Y muchas veces, esa reaparición viene acompañada de una intensidad que antes no existía. Más interés, más atención, más esfuerzo. Porque ahora ya no te ve como alguien disponible, te ve como alguien que puede perder. Sin embargo, aquí es donde tú debes tener claridad. Porque el objetivo nunca fue hacerla volver por desesperación, sino posicionarte en un lugar donde tu presencia sea valorada, no asumida. Si regresa, no es para que todo vuelva a ser igual. Es para que tú decidas, desde una posición de fuerza, si realmente merece un lugar en tu vida. La psicología detrás de todo esto no se trata de manipular, sino de entender cómo funcionan las emociones humanas cuando se enfrentan a la pérdida, al misterio y a la ausencia. Cuando tú controlas tu impulso de perseguir, de explicar en exceso, de buscar validación, automáticamente cambias la dinámica. Y en ese cambio es donde ocurre lo inesperado, porque al dejar de buscarla, creas el espacio para que sea ella quien empiece a buscarte. Al dejar de insistir, haces que tu silencio hable más fuerte que cualquier palabra, y al enfocarte en ti mismo, te conviertes en alguien que no solo es difícil de reemplazar, sino imposible de ignorar. Uno de los puntos más poderosos y menos comprendidos dentro de esta dinámica es el impacto psicológico de la ausencia estratégica.
no como un acto impulsivo o emocional, sino como una decisión consciente que cambia completamente la percepción que ella tiene de ti. Cuando un hombre desaparece desde la necesidad, desde el dolor, o como una táctica desesperada, esperando una reacción inmediata, el efecto suele ser débil o incluso contraproducente. Pero cuando esa ausencia nace desde el autocontrol, desde el respeto propio y desde una energía de certeza, ocurre algo mucho más profundo. Se rompe el equilibrio emocional que ella tenía contigo. La mayoría de las relaciones, incluso las que no están formalizadas, se basan en patrones predecibles. Mensajes constantes, atención disponible, respuestas rápidas, una presencia que, aunque valiosa, se vuelve esperada. Y lo esperado pierde impacto con el tiempo. No porque no tenga valor, sino porque el cerebro humano se adapta rápidamente a lo que percibe como seguro. En ese contexto, ella deja de cuestionarse tu lugar en su vida, porque asume que siempre estarás ahí. Y es precisamente esa seguridad absoluta la que, paradójicamente, reduce la intensidad emocional. Cuando tú rompes ese patrón y te retiras sin aviso, sin discusiones innecesarias, sin intentar convencerla de nada, introduces una variable que su mente no puede procesar fácilmente. De repente, lo que era estable se vuelve incierto. Y la incertidumbre es uno de los detonantes emocionales más fuertes que existen, porque donde no hay respuestas claras, la mente empieza a crear sus propias narrativas. Empieza con pensamientos simples. ¿Por qué ya no está? ¿Hice algo mal? ¿Se habrá cansado de mí? Pero esos pensamientos no se quedan ahí. Se repiten, se amplifican, se vuelven más emocionales. Y aquí entra en juego un mecanismo psicológico muy importante, la inversión emocional retrospectiva. Cuanto más piensa en ti, más valor emocional empieza a asignarte, incluso si antes no eras una prioridad absoluta. Lo interesante es que esta reconstrucción no depende de lo que tú hagas en ese momento, sino precisamente de lo que dejas de hacer. Al no estar presente, al no ofrecer explicaciones constantes, le quitas la posibilidad de cerrar el ciclo de manera lógica. Y cuando la lógica falla, la emoción toma el control. Su mente intenta llenar los vacíos y muchas veces lo hace recordando los momentos positivos, idealizando ciertas experiencias, reinterpretando conversaciones pasadas bajo una nueva luz. Aquí es donde la mayoría subestima el poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es un espacio donde la otra persona proyecta sus propias emociones. Si tú hablas demasiado, explicas demasiado o intentas justificar cada acción, le das respuestas que calman su mente. Pero cuando eliges no hacerlo, la dejas frente a su propio mundo interno, y ese mundo rara vez es tranquilo. Otro elemento clave es que, al desaparecer, también eliminas la validación constante que ella recibía de ti. Y esa validación, aunque no lo parezca, genera una dependencia sutil. No necesariamente una dependencia intensa o consciente, pero sí una sensación de seguridad emocional. Cuando esa fuente desaparece, se produce un vacío que su cerebro intenta compensar. Puede buscar distracciones, hablar con otras personas, llenar su tiempo, pero las emociones no funcionan como interruptores que se apagan con facilidad. De hecho, cuanto más intenta ignorar lo que siente, más presente se vuelve, porque lo reprimido no desaparece, se intensifica. Y aquí es donde la ausencia empieza a transformarse en presencia psicológica. Ya no estás físicamente, pero estás constantemente en su mente. Y esa es una de las formas más fuertes de impacto emocional. Cuando alguien no está, pero no puede dejar de ser pensado. A medida que pasa el tiempo, si tú mantienes coherencia en tu comportamiento, es decir, no apareces y desapareces de forma errática, no envías señales confusas, no rompes tu propia decisión, su percepción sobre ti empieza a cambiar. Ya no te ve como alguien disponible en cualquier momento. Empieza a verte como alguien con límites, con control, con un valor que no depende de su respuesta.
Y ese cambio es fundamental, porque el atractivo no solo se basa en la apariencia o en las palabras, sino en la percepción de valor. Cuando alguien siente que puede perderte, automáticamente aumenta su interés. No porque quiera perderte, sino porque la posibilidad activa mecanismos emocionales relacionados con la urgencia, la escasez y la importancia. Lo que antes estaba garantizado ahora se vuelve incierto, y lo incierto capta atención. Sin embargo, este proceso no es inmediato. No ocurre en cuestión de horas o días. Requiere tiempo, consistencia y, sobre todo, disciplina emocional por tu parte, porque durante ese periodo es normal sentir la tentación de volver, de escribir, de buscar una señal. Y es precisamente esa tentación la que define si el proceso funciona o no. Si cedes demasiado pronto, rompes la tensión emocional que se está construyendo en su interior. Le devuelves la certeza y con ella eliminas la necesidad de cuestionarse tu ausencia. Pero si te mantienes firme, si canalizas esa energía hacia tu propio crecimiento, mejorando en tus objetivos, en tu mentalidad, en tu vida en general, no solo estás fortaleciendo tu posición en esa dinámica, sino también tu valor real como individuo. Y esto es importante entenderlo. El objetivo no es simplemente provocar una reacción en ella, sino convertirte en alguien que naturalmente genera atracción sin necesidad de perseguir. Eventualmente, llega un punto donde su curiosidad ya no es suficiente, donde necesita actuar, donde el silencio que al inicio ignoró, ahora se vuelve imposible de sostener. Y es ahí cuando reaparece. A veces con un mensaje casual, otras con una excusa aparentemente insignificante, pero siempre con una intención implícita: reconectar. Y cuando eso sucede, no es el momento de volver al mismo comportamiento de antes. Es el momento de observar, de entender desde qué lugar regresa, de mantener tu posición sin caer en la urgencia. Porque si algo queda claro en todo este proceso, es que el valor no se demuestra persiguiendo, sino sabiendo cuándo retirarse. Y, más importante aún, sabiendo cuándo no volver a lo mismo sin cambios reales.